¿Crees en la vida después de la muerte? Hola a todos, bienvenidos a la sección más fantasmagórica de Pasabante. El día de hoy damos por comenzada el Spooky Season Amber Special. Claro que sí. Se me ocurrió hacer una serie, un especial de cosas terroríficas, ya saben, por Día de Muertos, Halloween, todas estas fechas, toda esta temporada un poco como acá tenebrosa. Y me gustaría empezar con el tema de los fantasmas. Los fantasmas a lo largo de la historia. Pero antes, oigan, yo he hecho ya 2 videos, 3 con este, y nadie me ha dicho nada, pero miren esto. Me lo regaló mi amiga Lobo. Es San Jorge. Vayan a ver el video en el que hablo de San Jorge. Es muy bonito. Me gusta mucho. Gracias, Lobo. Por aquí les voy a dejar el Instagram de Lobo. Y tenemos una nueva adición a mi set. Un dibujo del David. Claro que sí. Nuestro David Pasabante. Por si no sabían, el David ahora hace dibujos muy bonitos, muy hermosos. Le pedí y por fin me lo dio. Y entonces, aquí les voy a dejar su TikTok. Claro que sí, donde pueden checar todo su progreso. Sus videos muy bonitos, muy bien editados, sus videos, debo decirlo. ¡Qué gran edición! Va a la fama con esa edición de videos. Yo edito sus videos. Ok. Bueno, después de esos anuncios parroquiales, también quería como hacer un disclaimer de que yo no creo en lo paranormal. ¿Ok? Yo no ando por ahí creyendo en fantasmas y cosas así, pero me gusta asustarme, ¿ok? Disfruto asustarme con cosas de, ya saben, como videos de, top de videos de fantasmas, de Indonesia o algo así. La neta, uno de mis pasatiempos favoritos es ver a árabes peleándose con fantasmas, güey. La neta, güey, son los más intensos del mundo. Y, por supuesto, mexicanos casi orinándose cada vez que van a una casa embrujada y alguien les habla. Entonces, pues, nada más para que sepan, me gustan mucho estos temas, me entretienen mucho, me gusta asustarme, pero la neta no creo en las cosas paranormales, ¿ok? Pero, pues, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, bueno, los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Se supone que los fantasmas son estas apariciones de personas muertas. Por lo general siempre se dice que son personas que se quedaron con asuntos sin resolver. También se cree que los fantasmas pues se crean en el momento de la muerte. Entonces, pues aunque puedan tardar algún tiempo en manifestarse, el fantasma está ahí, ¿no? Y entonces muchas veces lo que pasa es que tienes que hacer algo o ayudar de alguna manera al fantasma para que pueda pasar al más allá. Les traigo algunos ejemplos de distintas civilizaciones y como para hacer un viaje por la historia. Y, por supuesto, el primer lugar es Sumeria. Claro que sí. Los sumerios siempre están envueltos en mucho misterio porque no sabemos mucho de ellos. Pero sí sabemos que creían en fantasmas. Entonces, como desde las primeras civilizaciones, fantasmas. Se supone que los sumerios tenían pues una relación bastante cercana con sus muertos porque pues se les daban ofrendas y hay tabletas en las que dicen que o los enterraban a los familiares que morían o los enterraban cerca o en la casa. ¿Ok? ¿Por qué? Pues para mantenerlos cerca y para que sirvieran como protección. Y se supone que pues les tenías que dar ofrendas y los fantasmas, según creían los sumerios, llegaban cuando pues no se les daba esta ofrenda o el propio respeto a los muertos o cuando era la fecha de, digamos, estas festividades para recordar a los muertos, no se les nombraba y como que empezaban a caer en el olvido, entonces los fantasmas regresaban. Hay muchos catálogos que te dicen pues que quién veía al fantasma, a qué hora veía al fantasma y en qué parte de la casa veía al fantasma, pues era como un omen distinto, una predicción que se podía hacer de cómo iba a caer esa persona en desgracia, ¿no? Era como todo un arte. Y también era un arte las personas que se dedicaban a deshacerse de estos fantasmas, ¿no? Había muchas personas que hacían rituales con muchos ¿cómo se llama? Ingredientes que se consideraban como
por lo general, que repelían a los fantasmas. La neta, en todo lo que estuve leyendo, el enebro es como un árbol que siempre está ahí, incienso de enebro, y no solo en los sumerios, sino también en el mundo griego y romano, que creo que incluso ahora los enebros por lo general están plantados en cementerios. Entonces es como una tradición que se sigue. Quedan como algunas instrucciones de cómo deshacerse de un muerto. Por lo general hay un amuleto muy famoso al parecer que estaba hecho, te lo pones en el cuello y estaba hecho de enebro, piel de león y plumas de lechuza. Y también nos quedan tabletas que se supone que se ponían en la entrada de la casa y literal dicen: fantasma, deja de entrar a este hogar. Así como... no, please. El fantasma llega. ¡Oh! Y tiene una cruz en la entrada. Ok, también quería como hacer un pequeño... como resaltar un poco, porque nosotros siento que hay muchas historias de gente que está poseída por algo o ven fantasmas y los fantasmas hablan latín, ¿no? Pero al parecer en Acadia y Babilonia, que son como las civilizaciones que descienden de los sumerios, hay testimonios de fantasmas, güey, que hablan sumerio. O sea, desde entonces, güey, tenían fantasmas ancestrales, güey. Entre los rituales que se realizaban en Sumeria para como alejar a los fantasmas estaban pues las libaciones, que era darle ofrendas al fantasma para que pues se fuera, ¿no? Por lo general se le ofrecía alcohol o comidas exóticas, como para sobornar a los fantasmas y decir: oye, pues mira, te estoy dando esta comida, mejor regrésate al inframundo, ¿no? Y me dio mucha risa uno que leí, que decía que como una instrucción de cómo deshacerse de un fantasma, que era ofrecerle cerveza y como derramar cerveza en el suelo, pero en realidad era orina de burro. Entonces como que el enojo iba a hacer que el fantasma se regresara al inframundo, güey. No solo estas personas que se deshacían de los que lidiaban con fantasmas en la antigüedad, no solamente se deshacían de ellos, sino que a veces los convocaban, güey. De hecho, hay un ritual que pues agarraban una cabeza, un cráneo humano de un cementerio. Le hacían como pues toda una serie de rituales, le hacían una escritura al cráneo y entonces pues convocaban a un espíritu y al parecer el espíritu hablaba a través del cráneo, güey. Y después era todo un pedo deshacerse de ese espíritu, güey, ¿no? O sea, porque al parecer como que eran súper fuertes esos espíritus que hablaban a través de cráneos y había como cráneos hablando por ahí. Pero bueno, para que vean que la necromancia desde el inicio de los tiempos. Hay como un ritual que me gustó mucho porque es lo que muchos dicen como la primera ilustración de un fantasma que tenemos en el mundo. Tenían este ritual que era las muñecas fantasma, que se supone que eran como estas, hacían una muñeca y por lo general era un par de muñecas, entonces a una como que la ligaban con el fantasma y hacían como esta serie de ataduras para que el fantasma se quedara ligado a la muñeca, y la otra era como un guía que se lo llevaba al inframundo. Entonces hay una imagen en la que se ve una muñeca arrastrando como atado a alguien más y se supone que es esta muñeca fantasma regresando un fantasma al inframundo. Avanzando un poco más en la historia, llegamos a los griegos. Claro que sí, ellos no se quedan afuera. Jaire. Ellos no se quedan fuera de la creencia de los fantasmas. Ellos tenían como mucho respeto hacia los muertos y se les tenía que hacer funerales como por varios días. Y pues siempre se repite esto del darles un entierro digno, un entierro correcto. Pensemos en la Ilíada, el buen Aquiles, que va y mata a Héctor. Y entonces en vez de dejar su cuerpo cerca de Troya para que lo entierren y le hagan estos rituales, el vato lo mutila y lo amarra a su carro y se lo lleva arrastrando. Y lo tiene ahí en el pinche sol, güey, como por 2 semanas. Se supone que le quita las orejas y la nariz, pues para mutilarlo, pero también como esta representación de que en el inframundo Héctor va a quedar también mutilado y que no va a poder ni ver, ni oler, ni escuchar en el inframundo. Y no es hasta que Príamo, el rey de Troya y papá de Héctor, va y le ruega a Aquiles, así como, oye, güey, regrésame el cuerpo de mi hijo para poder enterrarlo. Y pues Aquiles dice, bueno, está bien, tal vez sí me pasé de verga.
y va y pues se lo regresa y le hacen sus funerales. Pero pues no es hasta pues ese tiempo en el que el alma de Héctor puede llegar como tranquila al inframundo, ¿no? Entonces, pues esto se refleja en todo el mundo de los griegos. Por ejemplo, en el video pasado, donde hablamos de Catábasis, hablamos de Odiseo, que cuando hace como habla con los muertos, su compita que se murió, le dice, oye, güey, no te pases de lanza y entiérrame bien. Vayan a ver ese video. Y también nos queda una historia que, aunque nos queda con Plinio el joven, es en Atenas. Pues Plinio nos cuenta que Atenodoro, que es un filósofo, fue a rentar una casa en Atenas, ¿no? Y el güey dijo, qué barata está esta pinche casa, güey, ¿no? Y resulta que estaba barata porque estaba embrujada. Pero Atenodoro, siendo un filósofo acá bien vergas, dijo, pues voy a poner a trabajar, güey, porque solo las mentes ociosas son las que están susceptibles a crear estos sonidos y visiones, ¿no? Entonces se supone que mi compa siguió trabajando hasta altas horas de la noche escribiendo un libro. Entonces, güey, ya pasada la medianoche, se le apareció un fantasma encadenado. Y entonces el güey muy lógico de su parte, ¿eh? No fue como que ni se espantó ni nada, sino que le preguntó qué quería. Y el güey, pues hizo que lo siguiera y le señaló como un espacio en el patio. Y ya que, pues al día siguiente Atenodoro como que pidió permiso para excavar ese lugar, encontró un esqueleto encadenado, güey. Y al parecer, después de que pues enterraron a este esqueleto de la debida manera, nunca volvió a aparecerse y la casa quedó desembrujada. Apuleyo, en sus Metamorfosis, nos escribe la historia de Carite. Ella tenía como 2 pretendientes, Trasilo y Tlepólemo. Se supone que pues ella elige casarse con Tlepólemo y Trasilo, un día pues muy acá con toda esta furia de que no lo habían elegido a él, pues invita a Tlepólemo a una cacería y lo mata. Y hace creer a todos que fue un accidente de caza, ¿no? Y pues el güey como que quiere volver a cortejar a Carite. Y entonces pues la morra tiene un sueño, que es una de las creencias que tenían los romanos, que los fantasmas te aparecían en sueños, te decían cosas de que la cagaste en esto, ayúdame en esto. Entonces pues se le aparece su esposo en sueños y le dice, oye, güey, necesito que busques justicia. Entonces Carite le dice a Trasilo que Simón, que venga a la casa. Guiño, guiño. Y entonces, pues cuando llega, le da un poco de vino envenenado y el vato se queda dormido y la morra y luego se mata a ella. Muy virtuoso de su parte, ¿no? Porque ya consiguió justicia para su prometido. Después avanzamos un poco más en la historia, hacia el medievo. Recuerden que ya en este punto la religión cristiana pues era la principal en Europa y pues esta religión te enseñaba que los fantasmas o las apariciones en realidad eran demonios que tomaban la forma de personas que habían fallecido y que queríamos, y lo que querían era esparcir como confusión y miedo y también desconfianza en Dios y sus enseñanzas, ¿no? Entonces no creían que era algo bueno o que de verdad era un fantasma en sí, ¿no? Los fantasmas aparecían si eran personas que estaban cumpliendo un castigo en cuanto al pecado que habían cometido en vida, ¿no? Por ejemplo, se cuenta la historia de un fantasma que usaba una capa y que se arrastraba por los caminos y que al parecer había sido un viajero muy rico que no le había dado su capa a un vagabundo pobre, y entonces cuando se murió, pues su castigo fue usar la capa durante todo su purgatorio. Pero ahora la capa pesaba, pues casi, lo llaman como una torre de iglesia. Algo que sí me llamó mucho la atención en la época medieval es que los fantasmas eran como, la neta, más corpóreos de los de ahí en adelante y los de hoy en día. O sea, no era como que podías atravesar un fantasma con la mano, güey.
hay historias de gente agarrándose a putas con fantasmas, güey. O sea, de verdad, de pelearse con fantasmas. Y se peleaban con fantasmas hasta que llegaba un padre y la forma de quitar un fantasma era escuchar su confesión del fantasma. Y también se les empieza a describir como que están vestidos con su misma, o sea, que eran iguales a las personas en vida, pero que se veían más tristes y que estaban vestidos en harapos grises. Hay un testimonio de Francia, el sur de Francia, de 1211, que se supone que un niño se empezó a aparecer en una finca y el niño lo que hacía era tener conversaciones y como dar predicciones del futuro a quien sea que le preguntara. Y fue hasta que llegó un padre a hablar con el niño y el niño le dijo que, pues el padre le empezó a preguntar cosas y el niño le dijo que Dios estaba muy complacido con la cruzada que se estaba haciendo contra los cátaros. Vayan a ver el video donde hablamos de los cátaros. Y pues estaba muy complacido y que él no quería estar en el purgatorio porque al parecer, bueno, porque él creía que todas las almas estaban sufriendo ahí. Después, en el Renacimiento, pasó algo muy chistoso que se llama la Reforma, ¿no? Muy chistoso. Específicamente, los protestantes no creían en la idea del purgatorio. Creían que era como una superstición católica antigua. Y pues solamente creían que había o el cielo o el infierno, ¿no? Había un lugar ahí en el que ibas a cumplir tu castigo. Entonces creían que las apariciones venían directamente del cielo o del infierno. O eran ángeles o eran demonios, ¿ok? Ludwig Lavater, que era un teólogo reformista, hizo como una compilación de historias de fantasmas, pero al parecer no era por morbo, o sea, por el morbo de Simón esto se va a vender muy bien, sino era porque lo que él buscaba era hacer una serie de instrucciones a los cristianos sobre qué se tenía que hacer cuando había una aparición cerca. Al parecer no eran todos relatos que se consideraban reales, sino que también había un par de farsas en su libro. De hecho, una que nos cuenta Ludwig que llegó desde Erasmo. Se supone que era un padre italiano que su iglesia estaba al lado de un cementerio y lo que hacía como para hacer que su congregación se confesara completamente era ponerle velas a cangrejos y soltarlos en el cementerio y entonces de repente pues la gente veía lucecitas, güey. Veía lucecitas caminando por el cementerio y entonces el padre decía, ven, son fantasmas, son espíritus de la gente que no se confesó en vida. Y entonces pues la farsa se descubrió cuando pues el padre no terminaba de juntar los cangrejos al amanecer, ¿no? Entonces pues no todo era puro cosa fantasmal, pero en el libro de Ludwig lo que dice es que las instrucciones en general creo que son algunas que como siguen hasta el día de hoy. Él dice que para nada deberías de conversar con un fantasma, güey. Si te pregunta algo, no le contestas, no le haces caso. No creo en fantasmas. Lo que él dice es que pues el momento en el que tu fe está más en riesgo es cuando tienes no solo el miedo, sino también como el pequeño, pues la duda, ¿no? De si de verdad tu fe es la más poderosa, ¿no? Entonces, pues él dice que jamás debas de reconocer un fantasma, de hablar con un fantasma. Si crees que el fantasma es malvado, deberías de esperar, deberías de como reforzar tu fe, reafirmar tu fe, o sea, ponerte a rezar. Y si crees que el fantasma es bueno o no sabes, no entiendes qué pasa, o sea, no crees que sea malo ni bueno, el chiste es no hacer nada, porque si es bueno, pues los ángeles tienen su misión y por más cosas que digas no los vas a desviar de su misión. Y pues si es malo, pues no le estás haciendo caso, ¿no? Entonces no se está fortaleciendo con tu miedo. En Inglaterra, durante la época victoriana, comenzaron a establecerse muchos de los fantasmas que se ven en Inglaterra hasta el día de hoy, ¿no? De verdad, muchas leyendas. La institución de muchas leyendas de fantasmas hasta el día de hoy. De hecho, hay unos casos muy chistosos porque, pues no sé si sepan, pero en los 1800... para los 1900 había un chingo de cólera en Londres. Y entonces, güey, hay muchos bares en los que se aparecen fantasmas azules, güey. ¿Y sabes por qué son azules? Porque
cuando te mueres de cólera, tu cuerpo queda azul. Entonces, al parecer hay fantasmas azules cerca, en los bares, cerca de las bombas de agua, que son las que estaban contaminadas con cólera, güey. Y hay historias de que ven el fantasma y el fantasma está viendo hacia donde estaba la antigua bomba, como muy enojado. Y que al parecer son, cuentan en Inglaterra que esos fantasmas específicamente atacan a los empleados de gobierno que entran a los bares. Porque están enojados con el gobierno, güey. ¡Ay! Muy anarquista de su parte. Porque el gobierno no les hacía caso a la gente pobre y por eso siguieron los contagios de cólera en Londres. Después de esto, güey, comienza a darse un movimiento religioso que se llama el espiritismo o espiritualismo, que consiste en, digamos, la religión cristiana, se cree en Dios, se tiene como los mismos valores, pero también se cree que la conciencia sigue presente después de la muerte, y no solo sigue presente, sino que sigue evolucionando después de la muerte. Los espiritualistas no creían que la muerte y el purgatorio era algo estático, en el que te quedabas como te habías muerto, sino que tu conciencia seguía avanzando. De hecho, los espiritualistas en Estados Unidos eran muy famosos por apoyar el sufragio de las mujeres y también por abolir la esclavitud. Entonces, bastante progresivo de su parte. No sabemos si los fantasmas les dijeron que ese era el futuro. Pero bueno, por eso eran famosos, ¿no? Y bueno, también aparte de creer esto de la conciencia, ellos creían que se podía contactar con los fantasmas. Entonces se hacían sesiones de espiritismo, ¿no? Hay un caso muy famoso de 3 hermanas, las hermanas Fox, que vivían en Nueva York. Y al parecer, ellas empezaron a escuchar golpes en su departamento. Al parecer, estos golpes les contestaban preguntas que ellas tenían. Entonces empezaron a hacer sesiones de espiritismo en las que pues llegaba gente, todo era muy macabro y tenebroso. Y la gente hacía preguntas y se escuchaban golpes en la casa, en lugares donde no había nada de gente o donde ni siquiera había, abajo de la mesa se escuchaban los golpes. Y pues respondían a preguntas que hacían las personas. Ya después, pues las hermanas Fox admitieron que todo había sido una farsa y que los golpes había sido un sistema que ellas habían creado o simplemente ellas golpeando abajo de la mesa. Surgieron muchos mediums que pues tenían supuestamente como el don de contactar con gente muerta. Y la verdad hay muchos estudios al respecto en el que pues la guerra civil en Estados Unidos causó que muchas mujeres quedaran viudas y por lo tanto no tuvieran una fuente de ingresos estable. Entonces se metían en el medio del espiritismo para ganar un poco de dinero, aunque en realidad no creyeran en nada de eso. Entonces se convirtió en una especie como de tradición de la clase media a la clase alta de contactar con espíritus. Y debemos de decir que, o sea, la gente, Estados Unidos específicamente estaba pasando por un periodo de un trauma muy grande, de una guerra civil que no solo como que partió a Estados Unidos a la mitad, sino que pues muchas familias lo que pasó fue que todos sus hijos y el esposo, los padres se fueron y jamás regresaron y mucha gente no supo qué pasó, no sabía dónde estaban enterrados, no sabía dónde habían quedado los cuerpos y si los habían enterrado. Entonces las familias empezaron a recurrir a estos mediums, a las sesiones de espiritismo para poder contactar con ellos y saber si habían si habían dejado el purgatorio y habían logrado pasar al cielo. De hecho, se tiene registro de que Mary Todd Lincoln, la esposa de Lincoln, hacía sesiones de espiritismo en la Casa Blanca intentando contactar con su hijo, que había muerto en la Guerra Civil. Y también lo que empezó a pasar es que muchos magos, extrañamente, querían dar a conocer que era un fraude. Entre ellos Harry Houdini se especializaba en ir a sesiones de espiritismo y preguntaba por su madre o por su esposa y las dos seguían vivas. O siempre preguntaba por su esposa y preguntaba con detalles muy específicos y nadie nunca le contestó los detalles que solo su esposa podría saber. Entonces él se dedicaba a como desenmascarar estos fraudes. Entonces, esto del espiritismo también cobró pues un poco de
de fama después de las guerras mundiales, por supuesto, de gente que se había quedado sin noticias de sus familiares, hombres que habían sido enterrados en tumbas comunales en otro país y que pues nadie sabía qué había sido con ellos, entonces se intentaba buscar pues a sus familiares, ¿no? A estos soldados. También pues hay muchos avistamientos de soldados en las trincheras que ayudaban a gente, o sea que de verdad hay muchísimos testimonios en los que soldados decían que un fantasma, una aparición les había bajado la cabeza y justo en ese momento había caído una bala enemiga donde había estado su cabeza. Les habían avisado que tenían que salir de las trincheras y caía una bomba, o simplemente el hecho de ayudarlos a encontrar el camino si se habían perdido en alguna marcha, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Creo que todos nos preguntan, bueno, no sé si todos, pero la mayoría se pregunta qué pasa después de la muerte. Creo que, por ejemplo, en mi caso yo no estoy segura de nada, no creo en nada específicamente, entonces pues sí da curiosidad así de ¿cómo no voy a existir, güey? ¿No? O sea, si siempre he existido, ¿no? ¿Y luego? O sea, ¿qué pasa con alguien que queremos después de que muere, no? O sea, si hay alguna manera, alguna esperanza de que siga con nosotros o que pues nos pueda decir que está bien o que si necesita algo. Por ejemplo, siempre en todas las religiones, bueno, en muchas religiones hay muchos ritos específicos y en general siempre tienen comida o materiales o cosas que podría necesitar el difunto en su camino después de la muerte, que pues son cosas que nosotros disfrutamos en vida. También pensemos como las ofrendas aquí, ¿no? Que están llenas de la comida que le gustaba al difunto, están llenas de velas para alumbrar el camino, y que son cosas que se repiten en muchas culturas del mundo, ¿no? Entonces, como esta idea no solo de qué es lo que pasa después de la muerte, sino respetar la memoria de los demás, como no olvidarla para que pues siempre estén presentes de alguna manera, es muy persistente. Y también creo que cuando pasa algo horrible, muy traumante, como una guerra o pues alguna tragedia en la que se perdieron muchas vidas, pues la gente busca respuestas y como que se obsesiona o se interesa más por esta línea, ¿no? De conocimiento de si hay o no vida después de la muerte y si podemos hablar con los muertos. De hecho, he leído un par de análisis muy interesantes en los que, pues, en los 90s y a inicios del siglo, pues, de verdad, como la fama de las cosas de fantasmas no estaba en su punto más alto. De hecho, se habían como cancelado muchos programas en los que se hablaba de cosas paranormales. Y entonces pasó el 9/11. Y al parecer el 9/11, después de eso, la gente empezó pues esto es un trauma muy grande, no solo es un ataque, no solo es una incitación a guerra, sino que también es el hecho de que murió muchísima gente. Y murió mucha gente de una manera rápida y otros no tan rápida y de una manera horrible, aplastados o cayendo o quemados o sofocados. Entonces como que se dio a la alza los temas de fantasmas y entonces ahora tenemos un montón de programas en los que se dedican a cazar fantasmas. Y un montón, no solo en la tele, sino en YouTube. Digo, por mí está bien porque yo soy fan, pero creo que a veces siento que por la manera en la que están hechos estos programas, como que se basan más en el morbo, ¿no? Se basan mucho en el morbo, yo lo entiendo, yo también a veces los veo solo por morbo, pero pues hay gente que ha perdido personas que quieren y esta cosa del espiritismo, la cosa de buscar fantasmas o ver videos o grabaciones en las que se oye una voz, pues es un consuelo para ellos en vez de solo como la curiosidad de qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces, pues ya les dije, yo no creo en lo paranormal, pero pues si ustedes creen, si a ustedes les ha pasado algo, güey, la neta cuéntenme porque soy fan de escuchar esas historias. Ya saben, cuéntenme en los comentarios si les gustó el video. Si tienen alguna recomendación, tengo planeado hacer un par de videos acerca de cosas acá macabras y terroríficas. Pero si tienen una recomendación, díganme. Y hasta aquí le dejamos. Y nos vemos en la próxima. Spooky, scary skeletons send a shiver down your spine.